Escucha esta poderosa oración y todo lo que quieras lo vas a conseguir. Te voy a enseñar en este tutorial cómo orar, pero orar de la manera correcta. Orar para atraer y manifestar todo lo que estés buscando. Te voy a romper esa idea falsa que te han metido de cómo hay que orar arrodillado, sentado, pidiendo por favor. No. Te voy a romper esa idea y te voy a explicar la manera exacta, la manera correcta de cómo orar. Antes de empezar te pido que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas, que actives la campanita, pues estoy subiendo videos todos los días, videos cortos, videos largos, con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida por completo. Y ahora sí, vamos con esta información. Buenas, bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Como ya saben, en este canal hablamos de metafísica, de ley de atracción, de espiritualidad y hoy en particular vamos a hablar de la oración, de cómo orar de manera correcta puede ayudarte a cambiar y transformar tu vida por completo. Y te digo, quédate hasta el final porque al final vamos a hacer la oración juntos. Te voy a explicar los pasos para hacer la oración correcta y al final lo vamos a hacer juntos, vos y yo, para que tu vida empiece a cambiar hoy, para que no esperes más, para que lo pongas en práctica y veas si te funciona en el transcurso de esta semana. Porque eso es básicamente lo que hago yo. Yo pongo en práctica todo lo que veo, todo lo que escucho sobre la ley de atracción, lo pongo en práctica y veo si me funciona. Cuando me funciona, lo traigo acá al canal como forma de información. Y bien, lo primero que tenemos que hacer antes de saber cómo orar de la manera correcta es romper la vieja creencia. Esa creencia antigua que nos dice que hay que orar arrodillados pidiéndole a Dios por favor desde la carencia, por favor dame esto, dame lo otro. Y que ese Dios puede decidir si te lo da, si no te lo da, es una decisión de Él y no. Hay que romper con esa antigua creencia. Dios, que hay otra gente que le gusta decirle universo, energía universal, quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para vos. Es imposible que el Creador quisiera algo malo para vos, algo malo para nosotros. Es imposible. Hay muchísima gente que cree que orar es sentar, juntar las manos y pedir por favor desde la carencia, desde el no tengo dinero, así que por favor envíame un poquito de dinero, o no tengo amor, por favor envíame una relación, algo que me haga mejor. Y no. Incluso algunas religiones nos han vendido una especie de Dios vengativo, que si no hacemos lo que Él dice, nos va a castigar, nos va a enviar al infierno cuando moramos. Y eso es una idea totalmente equivocada. Si uno estudia los principios del mundo metafísico, del mundo cuántico, te vas a dar cuenta que no se puede pedir nada y que no te puede llegar nada desde el miedo o la carencia. Todo lo contrario, cuando vos tenés miedo o carencia, te llegan cosas aún peores para que vos emitas esa frecuencia, para que vos te sigas sintiendo así. Una oración, desde el punto de vista metafísico, es un tratamiento. Es un pedido a Dios, al universo, a la energía universal, pero desde otra manera, no desde la escasez, no desde el no tengo. Es un pedido distinto, porque esto ya lo explicó Jesús. Jesús fue el primer metafísico de la historia. Él explicaba la ley de atracción y explicaba exactamente cómo pedir. Él dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Ahí estaba la clave, la diferencia de todo, creyendo que ya lo tienes, creyendo que ya lo has recibido. Esa es la diferencia, no desde la escasez, no me pidas desde no tengo, no. Pedí creyendo que ya lo tenés con una fe inquebrantable. Y le preguntaron exactamente, ¿y cómo debemos orar? Y él le dijo, vete a tu habitación y ten secreto con Dios. Si ves bien la Biblia, en ningún momento dice rogale al Padre, rogale a Dios que te lo dé, implorale. No lo dice en ningún momento. Él dice, vete a tu habitación, ten secreto con Dios. Todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. ¿Y quién mejor que Jesús para explicarnos cómo pedir, cómo manifestar? Si Él hacía milagros, curaba enfermos, podía multiplicar los panes, podía hacer comer a la gente. ¿Quién mejor que Jesús para explicarnos cómo orar? El problema que tiene la oración es que mucha gente la malinterpreta, porque pide, pero se olvida la parte más importante, que es el sentimiento. Recuerdo hace poco incluso que vi un estudio de Greg Braden que explica que él fue al Himalaya, fue a ver monjes budistas que estaban meditando durante horas y horas y horas. Y preguntó ahí cómo podía ser que estuvieran tanto tiempo orando, tanto tiempo en oración. Y le dijeron, no, cuidado, la oración no es el mantra, la oración no es la afirmación, la oración es el sentimiento. Es esa sensación de bienestar que se crea en la gente
cuando está orando, cuando está haciendo el mantra, cuando está tranquilo, relajado. Es el sentimiento el que emite la carga magnética que va hacia el universo, como dice la física cuántica. El sentimiento emite esa carga, tiene una carga que se puede medir, va hacia el universo, impacta, choca con las ondas del universo y devuelve al universo todo lo que vibra de manera similar, por ley de vibración. Entonces, bien, dicha esta introducción, ¿cómo orar de la manera correcta? ¿Cómo tenemos que hacer? Son 5 pasos muy concretos. Y acordate que al final te voy a dar la oración que vamos a repetir juntos para que impacte en tu vida hoy, para que haga un cambio hoy, no mañana, no pasado, el cambio sea hoy. El primer paso es, como decía Jesús, ir a tu habitación, pero puede ser un lugar tranquilo, algún lugar que sepas que nadie te va a molestar. Puede ser tu habitación, puede ser el patio, puede ser la naturaleza, donde sea, pero un lugar externo, alejado de la gente. Y ahí empezar a bajar las ondas cerebrales, a empezar a cambiar y tomar un estado de conciencia, a empezar a conectar con la energía superior, porque todo es energía, todo está vibrando y todo lo que vibra de manera similar se atrae. Entonces, empezar a conectar con esa energía. Bueno, hay muchas formas. Si vos te frotás las manos y las pones así juntas, vas a sentir la energía, empezar a conectar con la energía que hay en todo. Es básicamente generar un estado de calma, de relajación cerebral, para poder influir, impactar en la mente subconsciente. Lo segundo es elegir bien qué es lo que querés, porque hay muchísima gente que le preguntas qué querés y no sabe, no tiene ni idea qué es lo que quiere. Es decir, que el segundo paso es tener una imagen mental clara de qué es lo que querés, hacia dónde querés ir. Incluso podés probar repolarizando, podés decir, ¿qué es lo que no quiero? No quiero ser pobre. Bueno, entonces quiero dinero. Saber cuánto dinero querés, tener la cifra exacta de cuánto dinero querés. En mi caso yo lo usaba mucho antes, cuando todavía no crecía en YouTube. Decía, bueno, ¿cuántos suscriptores quiero? ¿Cuántos ingresos quiero este mes con mi canal de YouTube? Todo bien detallado, bien definido, la imagen mental clara en tu mente de hacia dónde vas. El tercer paso es visualizar, es verte a vos mismo, a vos misma, en primera persona, como si ya tuvieras eso, como decía Jesús, creyendo que ya lo tenés. Tenés que poder cerrar los ojos, bajar las ondas cerebrales y verte haciendo eso. ¿Querés dinero? Verte con dinero. ¿Querés una relación, un amor, una pareja? Cerrar los ojos, bajar las ondas cerebrales y sentir como que ya lo tenés. No importa quién, no mires la pareja, no mires una persona en específico, no. Sentí que ya tenés amor, sentí que ya estás vibrando, que ya estás feliz porque ya llegó el amor a tu vida. El cuarto paso parece tonto a veces, pero es no dejar la visualización hasta que no se haya creado el sentimiento. No abrir los ojos, es decir, volver y volver a tu visualización si se va a tu mente las veces que sea necesario hasta generar el sentimiento. Porque vos sabes que hasta que no generes el sentimiento no vas a traer. Así que hasta que no generes el sentimiento, no frenar la visualización, no irte, no hacer otra cosa. Y el último paso, y el más importante de todos los pasos anteriores, sin este paso no te funciona en absoluto, es agradecer con esta oración que voy a darte de Connie Méndez, con esta oración específica de Connie Méndez. Quiero que la repitas conmigo con mucha emoción para empezar a crear desde ahora, para empezar a crear desde hoy. Repetila conmigo con fuerza, con emoción, con sentimiento. Dejala en los comentarios también para que empiece a impactar en tu mente subconsciente. Recordá suscribirte todavía, si no te has suscrito, acá abajo dale al botón, a la campanita para que te avise YouTube cuando suba videos nuevos. Y la oración es repetir, una vez que ya te visualizaste como querías, con mucho dinero, con un amor, con lo que sea que estás buscando, una vez que ya lo visualizaste, repetir: gracias Padre, porque ya me lo diste, en armonía con todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Esto va a hacer que tu deseo llegue por la mejor alternativa, por la mejor vía que tenga Dios para darte. Y si te gustó el video, no olvides dejar un buen like, que no te cuesta nada y me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje, y mirar también este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción para que tu vida cambie hoy.